Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Quiero que en esta corta reflexión meditemos en estas definiciones que voy a tratar por todos los medios, que pongamos atención sobre la justicia, la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado, que proviene de Dios y está en cada uno de nosotros como siervos de Dios, como servidores de Dios. Consideremos hoy, para poner todo esto que Dios nos da en la obra del Señor, y nos va a servir mucho, porque en nuestro ministerio tenemos que pasar por muchas dificultades y a veces dificultades muy serias, como tribulaciones y un poco de angustia. Vamos a estarla viendo, considerando estas definiciones del Señor. El tema es este: consideremos estas definiciones. Y quiero invitarlos para que vayan allí al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 10, San Juan 4, 8, San Juan 13, 35, Romanos 6, 23, Efesios 2, 8, Lucas 6, 36 y San Juan 12, 26. Consideremos estas definiciones. Quiero comenzar con una oración para que Dios nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder discernir en su palabra y comprender lo que Él nos quiere dar día con día. Oramos en todo momento y a toda hora, no como un religioso, sino como algo que nace en nuestro corazón para llevar estos mensajes y para que Dios, no solamente a nuestras amistades, a nuestros amigos, sino al pueblo del Señor, al mundo entero, Dios los bendiga rica y abundantemente y los tenga bajo su santa y divina protección. Oremos para que Dios nos dé esa sabiduría necesaria. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote honor y gloria por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, glorifícate ahora mismo en este mensaje. Glorifícate liberando y sanando si hubiese en aquellas personas que van a escuchar esta corta reflexión. Sánales, libérales, Señor, y abre su entendimiento para que podamos participar en la mesa tuya, Señor. El alimento se sirve y tú nos das ese alimento. Señor, lo recibimos en tu santo nombre. Ayúdanos y danos palabra de sabiduría, danos palabra revelada, esa palabra que venga del cielo, no del hombre, esa palabra que alimente nuestra vida, esa palabra, Señor, que llegue al corazón de las personas y nos des la enseñanza suficiente para poder seguir en este mundo tan lleno de dificultades y problemas. Te lo pedimos en el dulce nombre de vuestro Hijo Jesucristo, sabiendo que tú nos escuchas. Te doy gracias. Gracias, glorifícate por medio de mis labios con esta corta reflexión. Amén y amén. Amados, como ya les dije, hoy quiero traerles esta corta reflexión considerando estas definiciones. Pero quiero invitarlos para que vayamos ahí al libro de Hebreos, para que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 2, versículo 10, que nos dice su palabra de la siguiente manera. Escuchad o poner atención a esta corta palabra. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, todo subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarlos por sus aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Aquí habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él fue un siervo sufrido. Él vino a este mundo
a entregarse por la humanidad. Y en esta entrega que Él hace, pasa por tanto sufrimiento, pero era necesario para mostrarnos y enseñarnos a nosotros que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por ciertas dificultades o ciertas tribulaciones y estamos sirviéndole a Dios, queremos dejar todo abandonado y no seguir. Y este ministerio es un ministerio muy lindo, es un trabajo muy precioso que Dios nos ha dado, pero tenemos que cumplirlo como Él nos enseña en su palabra. Voy a leerles también aquí en San Juan, en el capítulo 12, versículo 26, para que recordemos como servidores de Dios lo que tenemos que hacer. Dice así su palabra. Esto sale de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno me sirve, si alguno le sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si me sirviere, mi Padre le honrará. O sea que Él nos llama a servirle. Cuando le servimos a Él, tenemos ese amor, esa misericordia, la justicia de Dios está sobre nosotros y la gracia de Dios que nos cubre. Estas definiciones son las que vamos a ver ahora. Mis amados siervas y consiervos del Señor, estamos delante del Señor porque queremos traerle un tema en el cual nos ayude en nuestro ministerio, porque he topado con amados hermanos, siervos de Dios, en el cual me han dicho muchas veces, hermano, qué duro está esto. Hermano, verdaderamente a veces yo siento como que me canso demasiado. Yo ayer lo dije, es normal, somos humanos y a veces se pone duro. Pero estas definiciones es para que nos ayuden a fortalecernos, que si somos servidores de Él y Él nos manda que le sigamos, vamos a seguirle hasta que estemos a la presencia de Él. Nos damos cuenta nosotros que el enemigo es astuto. Nos damos cuenta que estamos luchando contra un ser que no vemos, pero por eso tenemos nuestros labios, nuestras rodillas para doblarlas y clamar a Dios. Como dije ayer, clamando a Dios, Él nos escucha y nos socorre en cualquier momento. Y aunque el enemigo sea astuto y tenga un gran número de súbditos, porque no solamente demonios, a veces hasta seres humanos son súbditos de Él, son servidores de Él, que le obedecen. Pero quiero decirles algo, el Señor es omnipresente, Él no es omnipresente. El enemigo es un fracasado y derrotado, por lo cual no vamos nosotros como siervos de Dios a atribuirle todo lo que nos pasa, las dificultades de nuestras actividades, porque es como alzarlo a Él, ensalzarlo a Él. Aunque nosotros en nuestra manera humana llevamos muchas veces ciertas semillas ahí de maldición de nuestros antiguos, recordemos que venimos a Cristo y se las entregamos. Y nuestro amado Jesús fue perfeccionado. Cuando recordamos cómo fue perfeccionado nuestro amado Jesús por el sufrimiento, porque Él pasó un gran sufrimiento, como lo he leído aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Cuántas cosas no le hicieron al Maestro en su ministerio? ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar el Maestro con los religiosos y aún con el mismo pueblo que lo seguía? Ahora, recordemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando a punto de ser martirizado, estando a punto de ser ya, cuando lo iban a matar, dijo estas palabras, allá en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla. Adelante está la corona que me espera.
he acabado la carrera. Pablo se sentía orgulloso porque allí estaba llegando al final de su carrera, pero se sentía que había ganado la corona, estaba delante de él. Amados hermanos, hay que reconocer a estos hombres, a nuestro Dios en el Verbo, en Jesucristo que se hizo hombre, y en el apóstol Pablo y muchos otros como Pedro y muchos más. Algunas personas tratan con el dolor emocional del ser humano y señalan con los dedos y critican. Y hay otros que se andan quejando de todo. No puedo, me hicieron esto, estoy sufriendo, es que el diablo, es que el diablo me hizo, me tiene acá, me llevó, me hizo que yo pecara, y culpan al diablo y culpan a otros y a otros. Esto yo lo puedo decir como una tapadera, como que tratamos de tapar nuestras propias culpas, como que tratamos de tapar nuestros propios errores. Porque muchas veces nosotros, cierto que somos humanos, pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos rechazar las obras del enemigo, tener la autoridad que tuvo el apóstol Pablo como ser humano, Jesucristo como ser humano, Pedro como ser humano y todos los grandes hombres de Dios han tenido esa autoridad que usted, hermanita, hermanito, usted la tiene. Esto nos revela un corazón que muchas veces se revela y en vez de pedir perdón por aquellas personas que dicen que le hicieron, lo que hacen es buscar venganza. Y esto no es de un ser humano creyente y mucho menos servidor del Señor o servidora. No perdonan. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 2, en el versículo 10-11, nos advierte de las trampas mortales que el enemigo nos pone en el camino. Y por falta nosotros de conocimiento, a veces se nos va el perdón. Digo se nos va, porque hay muchos que se olvidan del perdón y le damos ventaja a Satanás. Como ya le dije, el enemigo no respeta que usted sea un reverendo o que sea lo que sea. El enemigo no respeta. Lo que el enemigo respeta es lo que usted lleva por dentro. La unción del Espíritu Santo, el poder de Dios por dentro, no importa sus títulos. Los títulos no valen nada. Lo que vale es lo que usted lleva por dentro y quién usted es y cómo usted es, el testimonio que usted da. Tenemos grandes promesas aquí en las Escrituras, las cuales son nuestras cartas de presentación. Solo sabemos que tenemos que pedírselo al Señor porque son las promesas que Dios nos ha dado. Cuando oramos, clamamos a Dios, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Isaac, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Pablo, Pedro. Cuando oramos a Dios, Jeremías nos enseñó, clama a mí, yo te responderé. Él nos responde y nos responde con hechos. Cuando pedimos por una sanidad, cuando pedimos por algo que está pasando y queremos ver la gloria de Dios. Pero debemos de considerar estas sencillas definiciones. Vamos a considerar así rápidamente la justicia de Dios. La justicia de Dios es darle a las personas lo que merecen. Pero mira lo que el apóstol Pablo hace en Romanos 6:23. Pablo dice, la paga del pecado es muerte, mas la misericordia de Dios, la dádiva de Dios, es darnos a cada uno lo que merecemos. Pero Dios nos dio vida eterna, con su misericordia, con su justicia. Dios nos da vida eterna cuando nos arrepentimos. Y nosotros muchas veces no podemos perdonar porque decimos, es que nos hizo. No, la justicia de Dios siempre tiene que estar en cada uno de nosotros como siervos de Dios, como servidora de Dios. ¿Merecemos esa justicia de Dios? Sí,
porque si le estamos obedeciendo a Dios, obedecemos su palabra, le servimos a Dios. Tito 3 nos dice, mas la misericordia de Dios es darnos a cada uno lo que merecíamos, pero no, Él nos perdonó por su misericordia, por su justicia. Ahora miremos la misericordia, que va unida a la justicia de Dios y a la gracia de Dios. La misericordia, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, muriendo por nuestro pecado, nos dio su amor para con los hombres y nos salvó por obra de justicia, que nosotros no hubiésemos hecho, porque no hubiésemos podido morir por nadie, ni morir ni salvarnos nosotros mismos, sino por su misericordia nos salvó. Como vemos, la justicia que tenía a cabo por medio de Jesucristo nos da su gracia, su misericordia. Está con nosotros como siervos de Dios, como servidoras de Dios. La gracia de Dios es darnos lo que merecíamos. El apóstol Pablo dice a los Efesios, allá Efesios 2:8, ¿sabe lo que les dice? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, porque por gracia, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, no, es por gracia. Debemos de recordar siempre esto, porque por gracia somos salvos. El perdón y la vida eterna son dones gratuitos que Dios nos ha dado y hoy permanecen en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, el Señor nos instruye a usted, a mí, a ser misericordioso, así como nuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Fíjese bien, esta es la solución de lo que Dios quiere contigo y conmigo. Ser misericordioso es darle a cada uno el amor que Dios nos ha prestado a nosotros, el amor que Dios nos da a nosotros. Somos servidores de Dios. Y nada de andarnos quejando, porque recordemos bien que a veces el sufrimiento o a veces las pruebas o las tribulaciones vienen para que nosotros podamos entender y comprender que el Señor, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo sencillo y humilde y soportó todo, pero todo lo que le vino, todo lo que le hicieron. Y como un cordero fue llevado al matadero. Y a nosotros hoy, como servidores de Dios, debemos de entender y comprender el sufrimiento de Jesús. No es que vamos a pasar todo el tiempo sufrimiento, porque el Señor no quiere esto, pero sí a veces tenemos que pasar por ciertas pruebas que nos causan dolor, y un dolor muy fuerte, porque somos humanos y sentimos ese dolor, el mismo dolor que sintió el Señor Jesucristo. Pero digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es lo que nosotros debemos de tener en nuestros labios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Somos servidores de Dios, y como servidores de Dios entendemos que Él vino a este mundo y sufrió por nosotros. Ahora, si Él te ha llamado al servicio, vuelvo a leerles San Juan 12:26. Si alguno me sirve, escuche, consiervo de Dios, si alguno me sirve, servidor, estarle sirviendo a Él. Sígame, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor o mi servidora. Allí también estará mi servidor. ¿Y sabe qué? Y mi Padre le honrará. Es cuando nosotros vemos que la gloria de Dios se refleja en nosotros, cuando oramos por los enfermos y recibimos lo que Dios nos ha dado, nos comisionó con los dones del Espíritu, poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, darle vista al ciego, el mudo hablará, el cojo se va a enderezar. Y estas cosas están en usted, pero hay que pedirles en el nombre de Jesús y tener la certeza, la convicción de la fe de que usted es un servidor, es una servidora de Dios y está en este mundo con una misión que el Señor le ha encomendado. Espero en el Señor, mi amado consiervo y consierva de Dios, Iglesia del Señor, me escuche. Y usted, amiga, amigo, confíe que cuando un servidor de Dios ora por usted, el milagro se realiza si usted tiene fe en el Señor. Espero en el Señor que los bendiga rica y abundantemente, hoy, mañana y siempre.
No se les olvide, el Señor viene pronto. Amén y amén. Bendiciones.